Una mañana muy interesante. ¿No le gusta madrugar? ¿Por qué? Pues no sé, es cuestión de ritmo personal, me imagino, desde adolescente siempre me he acostado muy tarde y siempre me ha dado pereza madrugar. Pues si estamos aquí lo hicimos madrugar porque son las 11, ¿cierto? Está muy bien. Sí. Jimena Cuervo. ¿Quién es? Es una amiga bailarina con quien hicimos en Bogotá una lectura danzada. Sí, es interesante porque la danza y la poesía se unieron en ese momento y como usted lo dijo, la danza, las palabras danzaban, ¿sí? ¿Y eso por qué lo hizo? No, era una idea que tenía desde tiempo, siempre me ha gustado la danza contemporánea. Y tuve como la idea de leer, me gusta mezclar los artes a veces, ¿no? Cuando los artes se encuentran, pero no para ilustrar, pero como entrar en diálogo. Entonces se puede hacer, por ejemplo, una lectura con un pintor también que pinta mientras uno lee y tuvo así esta idea, pues que no es nueva, pero de hacer como leer y que la bailarina baila sobre las palabras, sin música. ¿Sí? Entonces que se vuelve a la vez un diálogo entre dos cuerpos, pero también una voz y un cuerpo y un texto y un cuerpo. Usted viaja mucho, pero también habla de quedarse en un sitio hasta cuando se aburre. ¿Le sucede frecuentemente? Sí, demasiado, pero no sé, es verdad que yo no siento que viajo, digamos, como unos que viven en un lugar y se arman un viaje, escriben un libro, hacen otro viaje, escriben un libro, como que el viaje es la disculpa para el libro, yo no sé. No, en mi caso no funciona así, es que ni sé muy bien por qué, pero a mí me gusta estar en un lugar y llego con mi maleta, mi computador y vivo en el lugar. Hago de este lugar mi lugar, que sea de manera provisional. Y después, pues puede ser que uno se aburre o que nada más el azar también te lleva en otra parte u otra. No hay como algo muy racional y, y ya, me voy. ¿Por qué le gusta tanto la palabra azar? Pues La no menciona sé demasiado. si tal vez uno tenía unas manías con el vocabulario a veces que ni se da cuenta, pero también yo creo mucho en el azar. Hay también un concepto que me gusta que se llama el azar objetivo, que viene bueno, los surrealistas tomaron este azar objetivo, pero yo pienso que es algo que existe antes, lo menciona de una manera distinta en Nerval, por ejemplo, que es un azar que no puede pasar, sino que no es hecho sino para ti. Pero a la diferencia del destino, que no puedes escapar al destino, del azar objetivo es un azar que puedes agarrar o no, que puedes ver o no. Hay muchos azares que no estamos en disponibilidad interior de ver que hay una mano tendido para nosotros en tal o tal momento, y si lo dejas escapar, se escapa para siempre. Pero si tú vives con esta idea sin buscar nada, pero estar atento con una disponibilidad interior que algo puede ocurrir y que esto va a ocurrir nada más para ti, y tú vas a poder tener la decisión de tomar este azar o no, o dejarlo pasar. Hay una antología de poemas suyos. O sea, usted unió todos esos libros que había publicado antes y buscó los mejores poemas y los publicó en Reposo en Fuego, que fue precisamente prologado, muy bien prologado. Esa persona que lo prologó, hombre, dijo... Víctor Rodríguez Sí, Núñez, Víctor un Rodríguez, poeta que es cubano, poeta, que es escritor, ensayista. es ensayista, es además crítico literario y es cubano. Lo que pasa es que Víctor lo conocí hace como 10 años en... ¿Nicaragua? En el Festival de Medellín, de Poesía de Medellín. Y desde este momento yo creo que a la vez hubo, tanto una amistad profunda y también un gusto por la obra
del uno y del otro, así, entonces yo hace 10 años que lo estoy leyendo y que él me está leyendo también. Él también entonces es era traductor. como, él es traductor también con su mujer Kate, del inglés al español o del español al inglés, hicieron un gran trabajo de traducción. Bueno, también hay otro personaje que ha trabajado mucho con usted y que usted trabajó también con ella, ¿sí? Miriam Montoya, poeta colombiana, residente en París y pues que también ha traducido otras de sus obras. Sí, Miriam Montoya es una poeta colombiana que está por descubrir en Colombia porque hace muchos años que vive en París, publicó la mayoría de sus obras en Francia y en Canadá y le traduje varios libros, le tradujo una novela también en francés. Su primera fue Fuga, si no estoy mal. Sí, La Huida, La Fuite. Y entonces empezamos también un trabajo de traducción recíproco así, traduciendo juntos mi poesía, su poesía, y fue una gran colaboración. ¿Por qué le gustó tanto la poesía? ¿Qué le llegó? Yo tuve una adolescencia un poco complicada, un poco así, sí, que no iba por un buen camino, como se dice. Pero encontré la poesía, por suerte, y eso me cambió la vida. De todas maneras, cambió mi perspectiva, mi manera de ver el mundo y sentir. Y empecé a ver también que había algo dentro de mí que no sabía cómo qué hacer con eso, ¿no? Con lo que se te mueve adentro, en el vientre. Y fue como una cosa así, pues yo me acuerdo del primer poema, uno de los primeros poemas que escribí, y no sé por qué se llamaba Ir y morir a México. Yo no sé por qué imaginaba que estaba en un colchón, en una habitación y que iba a morir, es el poema. Y imagínate que como 15 años después me fui a vivir en México y me dije, pucha, sea que yo voy a buscar la muerte allá en México. Entonces los primeros días siempre me dicen, no sea que hoy voy a morir, sea que hoy, pero y veía que no estaba muriendo y que la pasaba muy bien, se empezó a olvidar esa obsesión y ya. Y también pues llegó, por eso te hablaba del azar, porque mire, si te confieso algo es que yo vivía en una pequeña ciudad en Francia. Había una librería que era más papelería, había unos libros, digamos, y el tipo vendía eso como hubiera vendido legumbres, ¿no? Es que no le importaba mucho. Pero una vez llegó 3 libros de poesía de esta colección de bolsillo que había en Francia muy famosa. Y pues entré y me robé los 3. Fue como que así descubrí la poesía también. Y entonces fue un buen robo, porque imagínate, había un libro de Pablo Neruda, uno de René Char y uno de Henri Michaud. Y descubrí esos 3 poetas, que yo no había leído poesía antes. Y fue para mí, sí, esos poetas me abrieron otro mundo. Entonces, de aquí sí, yo pienso que eso encontró un eco en mí que estaba esperando seguramente la chispa de algo y fue eso. ¿Cómo descubrió el boom? O sea, Cortázar, toda esta gente de Latinoamérica, ¿cómo la encontró? Pues fue un poco en la misma época, un poquito más tarde, cuando empezó a descubrir como la literatura, digamos, la poesía, empezó a interesarme por América Latina. Yo no sé por qué, también no hubo algo especial, era así un poco irracional. Yo desde chiquito, por ejemplo, tenía como obsesión con unos países que yo no sé por qué. Había Irán, México, cosas así que me despertaban mucho la imaginación sin saber muy bien por qué. Claro que yo no hablaba español en este momento, entonces descubrí lo que había en traducción. Y claro, lo único que había en traducción era todos los autores del boom. Entonces sí, uno empieza a leer Carlos Fuentes, García Márquez, Álvaro Mutis, Juan Rulfo, pues Carpentier, los que había, digo. ¿Cómo descubrió a César Vallejo? Pues César Vallejo lo descubrí más tarde porque no había traducción. Hace muy poco que realmente hay traducción al francés y tampoco mucho. Y entonces lo descubrí andando en América Latina, digamos, cuando empecé a hablar español y a leer en español. Empecé a buscar mucho más otras cosas sobre todo en poesía, que no había traducción al francés.
Usted ha sido invitado a diferentes festivales de poesía en Nicaragua, en Perú, en Colombia. ¿Ha estado en Medellín cuántas veces? No, en Medellín fue 2 veces en el festival de, de poesía, hace 10 años y al último. Cada vez que usted lee uno de sus poemas, lo lee en francés y en español. Me parece bien que, bueno, cuando das una lectura pública, digamos que se escucha por lo menos una lengua. A mí me gusta mucho escuchar un poeta, leer en árabe, en chino, no sé, bueno, en ruso, escuchar la lengua del otro, por más que no la conoces, hay una musicalidad, hay una intención en la voz del poeta, una manera que en una lectura, digamos, oral pública me gusta que se escuchan las dos voces. ¿Cuándo llegó usted a ser traductor? ¿Cómo empezó? También fue un poco el azar, es cuando empezó a este encuentro con la poeta Miriam Montoya, entonces yo empezaba a hablar español, yo nunca tomé clase de español, entonces aprendí así en la calle, hablando con gente, leyendo. Y entonces empecé así porque me gustaba esa poesía, había unas traducciones, pero empecé a traducir así. Y también leyendo otros poetas de América Latina que me gustaban, no había traducción, entonces empezaba a hacer una traducción así para mí y poco a poco se fue desarrollando Hay una antología que se llama Vientres de Luz. ¿Cómo encontró usted esas 14 poetas? ¿Cómo empezó usted a leer esa poesía y a encariñarse, digamos así, con cada una de ellas para formar Vientres de Luz? Y además, Raúl Gómez Hatín, ¿qué hacía ahí? Pues me dio las ganas de poner a Hatín aquí, entonces... Y yo veía también un poco de sentido en eso, ¿no? A ponerlo. Y mi idea era hacer una antología con la poesía colombiana de hoy. Y leyendo, pues por más que hay voces, me pareció que la poesía escrita por mujeres actualmente es mucho más interesante. No es que hay una escritura femenina o masculina, yo no creo que hay sexo en la escritura, pero la que escriben las mujeres me parece más singular, más original y sobre todo una generación nacida entre 80 y 85 hay voces muy interesantes, entonces decidí poner, lo único criterio era la singularidad, que esas 14 voces, 14 poetas tienen realmente una voz propia, digamos. Ya volvemos aquí al calor de un café con Stéphane Chomet. Vecino, ¿para dónde va con tanto afán? A pagar la factura de la energía, porque nuevamente llegó Amigo Fiel, el programa que premia nuestra lealtad. ¿Cómo así? Vea, para participar en los sorteos mensuales, solo hay que pagar la factura a tiempo en las oficinas de recaudo EDEC, reclamar el cupón, llenarlo, depositarlo en la urna y listo, entra a participar en los sorteos mensuales. EDEC premia tu lealtad. Diligencia el cupón que entregamos en nuestras oficinas y participa por los premios que Amigo Fiel tiene este año. EDEC, la energía de nuestra gente. Vigilado por Superservicios. Autoriza Lotería del Quindío. Inscripciones para las metodologías presencial, virtual y distancia. Tienes hasta el 5 de junio para convertirte en un iquindiano, una experiencia que será para toda la vida. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de educación superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. En Reposo en Fuego, ¿por qué todo en minúsculas y no hay puntuación? Bueno, Víctor dice algo así de que interesante, que no había pensado, ¿no? Que es como una manera de desbordar, de no poner límites. Yo no sé, no fue muy consciente. Es también algo visual, creo, estéticamente me salieron así y visualmente me pareció bien, entonces lo dejé así. Sí, Víctor Rodríguez en el prólogo lo habla, mejor lo escribe y dice que le parece interesantísimo porque no hay una limitación. Aún para no vencer, primera novela.
Es la primera novela publicada. Exactamente, sobre la guerra Ya. Francia-Argelia del 54 al 62. Sí, fue esa guerra. pues digo, no es una novela histórica, pero retoma, que es más bien una novela sobre el trauma, cómo se transmite un trauma a través del silencio, tanto en una sociedad que en una familia. Un tío mío hizo esta guerra y años después, regresando, nunca quiso hablar de ella. Muchas se encerraron en sí mismo, callando lo que habían visto, hecho, y al final él se suicidó, dejando una carta. Entonces la novela retoma a través de varias voces, varias memorias de la guerra, porque es una guerra muy compleja, fue una guerra muy sucia, una página muchos años fue oculto por Francia, una página sucia de la historia de Francia, pero muy compleja. Entonces traté a través de varias voces de dar varios puntos de vista, evitar el maniqueísmo sobre esos asuntos. Usted critica ahí fuertemente todas las guerras, ¿sí? Yo pienso que se ve, claro que, parto de esta guerra de Argelia, hablando también de tortura, sobre cosas así, pero creo que es una manera, pues por ejemplo cuando lo leí, tanto por ejemplo en Argentina o en Colombia, la gente lo relaciona con lo que están viviendo, ¿sí? Yo lo veo a través del prisma de la guerra de Argelia, pero el lector es lo bueno de la literatura, lo lee y lo transpone según tu realidad, ¿no? ¿Qué fue lo que más lo impactó hablando del paraíso de los Venos? Pues yo llegué allá sin conocer mucho este mundo. Yo estaba un poco harto que en Francia por lo menos se hablaba siempre del Medio Oriente solamente a través de la guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Y se sabía muy poco de la gente que vivían allá, qué piensan, cómo viven, etcétera, cómo nos ven a nosotros. Entonces decidí ir allá y ver con mis propios ojos, abriendo todos los sentidos y empezar a vivir allá. Y entonces, bueno, vienen los encuentros y claro, yo me estaba confrontado a un mundo completamente nuevo para mí, con códigos que uno no entiende al comienzo, etc. Y empecé a ver que había esos códigos, diferencias culturales muy fuertes, pero a la vez el ser humano es el ser humano y el deseo humano es lo mismo, aunque a veces se expresa de manera distinta. Y empecé a encontrar gente que me contaban sus historias, o yo vivir esas historias, y me pareció interesante contar eso, ¿no? Pues a manera de testimonio, pero también por el placer de contar, yo no sé, y mostrar, digamos, del lado humano, porque siempre te hablan más o menos de política, etcétera, pero no te muestran mucho el lado humano. Y particularmente me interesó porque en varias situaciones se daba de cómo viven esos jóvenes su sexualidad, por ejemplo, sus deseos frente a una sociedad religiosa donde hay muchas prohibiciones, no también por la religión, pero también por tradición, digamos, ¿no? Siria era un país con una cultura muy rica, con una mezcla de confesiones, de religión, que vivían juntos, entonces era muy interesante. En Siria no era solamente como una horda de bárbaros que quieren invadir Europa o solamente bárbaros islamistas que quieren cortar cabezas, no, era un pueblo con mucha cultura. Y además en Siria yo nunca vi tanto generosidad de parte de la gente, tanto un respeto por el hecho de ser extranjero, de venir de afuera. Fue una gran lección para mí. Es una lección que debería tomar Europa en este momento, ¿no? Que hay tantas crisis que no quieren acoger refugiados, inmigrantes, lo ven solamente como un miedo. La inmigración es también una suerte, ¿sí? Y lo sabemos, sus países como Estados Unidos, pero incluso Europa o América Latina, pues no en todas partes, pero en México, por ejemplo, hubo
acogieron muchos inmigrantes y eso cambia también la mentalidad de la gente, la manera de pensar, de ver. Yo pienso que México es un país muy cultural, pero que fue enriquecido por el hecho de haber abierto sus fronteras a ciertos momentos claves de la historia. Lo que le faltó tal vez un poco en Colombia hacer. La guerra. Siempre estamos hablando de la guerra y hablamos muy poco de la paz. Es muy difícil hacer la paz, porque la paz no es solamente una firma. Puede ocurrir que volvamos a la guerra. Pues ojalá que no. Yo creo que ya Colombia está en un proceso muy interesante. Claro que en La Paz no siguen matando a líderes sindicales, indígenas. La prensa no habla mucho de eso, y menos en las grandes ciudades. Pero sí, siguen matando, hay gente que tiene interés en la guerra en Colombia, ¿sí? Y los que no quieren compartir las tierras, etc. Entonces hay un peligro, claro, porque esa gente vive de la guerra, tiene interés en la guerra, por más que te dicen que no. Si hubo guerrillas en Colombia, no nacieron de la nada, ¿sí? Hay una injusticia social tan increíble en Colombia, que ese es el gran peligro, que si no hay cambio social, si no hay cambio de mente para un país un poco más justo, hay posibilidad que más tarde se arma otros procesos, otros problemas. Se va a resolver la guerra también resolviendo, no sé si la injusticia completamente, que es una utopía, pero por lo menos esas diferencias tan inacceptables, ¿no? Y yo veo también que la nueva generación, los estudiantes, yo estaba en Bogotá durante el proceso de paz, y yo ver todos esos estudiantes en la calle reclamando la paz, yo pienso que ya hay un proceso también que es difícil, por más que hay fuerzas oscuras que quieren ir atrás, yo pienso que las fuerzas así de la paz son los que van a ganar. Yo tengo fe en las nuevas generaciones, ¿no? Que tal vez no quieren repetir las mismas errores, y han crecido en la guerra, y sabemos que no. Yo pienso que la gente ahora quiere paz, por más te digo que hay algunos quieren, se le conviene muy bien. Yo quiero que de manera general la sociedad colombiana quiere vivir en paz y quiere desarrollarse. Cambiando de tema para Stefan, ¿qué es la errancia? Pues la errancia, ¿qué te digo? Que es el hecho de errar sin meta particular, pero no significa que estás perdido, ¿no? Es una manera de andar en el mundo. Es lo que más le gusta. ¿Sí? Mirar, como te hablaba, sino tomar lo que viene, los azares que vienen, y estar en un lugar. Antes lo tomaba de manera, era más a través de una angustia personal, alguna inquietud que te empujaba, ¿no? Ahora para mí es como más una manera de vivir, y de manera más relajada, pero es una manera de frotarse a la piel del mundo, digamos. Stefan, en esa errancia no terminamos en Armenia. ¿A dónde sigue esa errancia con Stefan? Pues justamente no lo sé. Por el momento estoy aquí y estoy muy bien. Todavía no se ha aburrido. Estoy viviendo en Bogotá y estoy desarrollando unos proyectos. ¿La poesía continúa fluyendo o fluye más la prosa? Es que la poesía tú no puedes levantarte y decirte, hoy me escribo 1 o 2 poemas, ¿no? Viene cuando viene, es la reina, cuando viene te tiene que estar. Por eso hay que tratar de vivir también lo que se llama vivir poéticamente. No es que estás escribiendo poemas a cada rato, es estar en una forma de disponibilidad para recibir la poesía cuando llega. Y entonces empiezas a sentir un estado que no sé definir, pero un estado particular, interior, y que tú sientes que ya están haciendo algo. La novela es un poco distinto. También hay un proceso así para empezar, ¿no? Que te nace ideas, proyectos, pero después es como, sí, te puedes más sentar y trabajar. Son horas y horas trabajando, ¿sí? Escribiendo novela. Entonces, pues siempre hay como estoy escribiendo una novela en este momento, pero si por suerte la poesía llega, uno para todo
se pone a escribir poesía. Bueno, yo espero que los televidentes conozcan en este momento un poco más a Stéphane Chomet y que lean sus libros de poesía y también sus novelas. Gracias, Stéphane, Gracias por haber a ti, estado Manuel. con nosotros. Gracias.